El luto, como el río, tiene sus propias corrientes invisibles. A veces calmo en la superficie, otras un remolino traicionero que te arrastra hacia el fondo sin previo aviso. Elena lo sabía mejor que nadie. Hacía exactamente un año que el río se había tragado a Mateo, su esposo, llevándose consigo su barca, la estrella del alba, y la mitad de su alma. La gente del pueblo, con esa piedad que roza la crueldad, decía que el río lo había reclamado, como si fuera un dios antiguo exigiendo un tributo. Pero Elena no creía en dioses, solo en la brutalidad del agua y en el vacío que dejó tras de sí. Cada mañana, al amanecer, recorría la misma senda de tierra apisonada que bordeaba el cauce del Orinoco, con la esperanza irracional de que la corriente le devolviera algo, cualquier cosa. Un trozo de madera de la barca, una bota gastada, un eco de su risa en el murmullo del agua. Pero el río era un ladrón silencioso y egoísta. Hoy, sin embargo, algo era diferente. La bruma matutina, normalmente densa como un velo de novia, se había retirado antes de tiempo, revelando una silueta oscura y antinatural varada en el recodo más lejano, allí donde el río se ensanchaba antes de morir en el mar. Lo llamaban la boca del diablo, un cementerio de troncos y corrientes traicioneras. El corazón de Elena, un músculo adormecido por el dolor, dio un vuelco violento. Podía reconocer esa forma incluso a esa distancia, incluso rota y cubierta de limo. Era la proa de la estrella del alba, apuntando al cielo como un dedo acusador. Sin pensarlo, echó a correr. Las ramas bajas le arañaban la cara y los brazos, pero no sentía el dolor. El único dolor era el que ardía en su pecho, una mezcla de esperanza y terror. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de un año de silencio? Al llegar a la orilla fangosa, se detuvo, con la respiración entrecortada. El resto del pueblo aún dormía, ignorante del espectro que había emergido de las profundidades. La barca estaba partida casi por la mitad, incrustada en un banco de arena y rocas. La madera, antes de un azul vibrante que Mateo había pintado con orgullo, era ahora del color de un moretón viejo, hinchada y cubierta de musgo y algas putrefactas. El aire olía a descomposición, a agua estancada y a secretos muertos. Elena dio un paso hacia el agua fría, el lodo succionando sus sandalias. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era solo un amasijo de redes de pesca y lianas que el río había arrastrado y enredado en el mástil roto. Pero había un movimiento, débil, casi imperceptible, pero innegable. Un temblor rítmico que no pertenecía a la corriente ni al viento. Se acercó más, con el agua helada subiéndole por los tobillos. La maraña era densa, una prisión de cuerdas y vegetación acuática, y dentro, atrapado en su centro, había algo que respiraba. No era humano, era demasiado grande, cubierto de un pelaje oscuro y empapado que se pegaba a una forma poderosa y musculosa. Unos ojos, dos pozos de un ámbar líquido y febril, se fijaron en ella. No eran los ojos de un animal común. Había en ellos una inteligencia antigua, un pánico profundo y una súplica desesperada. Un gruñido bajo, un sonido gutural que era mitad advertencia y mitad lamento, vibró en el aire. Elena se quedó paralizada. Era un jaguar negro, un fantasma de la selva que raramente se dejaba ver, y mucho menos en un lugar como aquel. Estaba terriblemente herido. Una de sus patas traseras estaba atrapada en un cepo de hierro oxidado, de esos que los cazadores furtivos dejaban olvidados, y el cepo, a su vez, estaba enganchado a la red que lo aprisionaba contra los restos del barco. Cada vez que el animal intentaba liberarse, el metal se hundía más en su carne y las cuerdas se tensaban asfixiándolo. El pánico inicial de Elena dio paso a una extraña calma, una lucidez forjada en la tragedia. Este animal, como ella, era un sobreviviente, un prisionero del mismo río que le había arrebatado todo. Vio en sus ojos ambarinos un reflejo de su propio dolor, de su propia lucha inútil contra un destino implacable. Se miraron durante un largo instante, la viuda y la bestia, dos almas rotas unidas por un naufragio. «Tranquilo», susurró ella,
aunque no sabía si el animal podía entenderla. Su voz era un hilo de sonido en el vasto silencio del río. «No voy a hacerte daño». Sabía que no podía hacer nada sola, necesitaba ayuda. Volvió sobre sus pasos, corriendo de vuelta al pueblo, con la imagen de aquellos ojos grabada en su mente. No pensaba en el peligro, solo en la injusticia. El primero en escuchar sus gritos fue el viejo Tomás, el carpintero de Rivera, un hombre cuya piel era un mapa de arrugas y cuyo silencio guardaba más historias que la biblioteca del pueblo. Estaba sentado en su porche, afilando una gubia, cuando vio a Elena correr hacia él, con el vestido manchado de barro y una urgencia salvaje en la mirada. «La barca», adió ella, apoyándose en la barandilla de madera. «La estrella del alba ha vuelto, está en la boca del diablo». Tomás dejó la herramienta a un lado, sus ojos grises y acuosos se entrecerraron. «Imposible, muchacha, el río no devuelve lo que toma». «Está allí y hay algo atrapado, un animal grande herido. Necesito ayuda». Su voz se quebró. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. En pocos minutos, un pequeño grupo de hombres se había reunido en la plaza, armados con machetes, cuerdas y una mezcla de curiosidad y temor. Estaba Arturo, el dueño de la única tienda, un hombre corpulento y pragmático que siempre buscaba una explicación lógica para todo. Y estaba Javier, un joven pescador, ágil y valiente, que había sido amigo de Mateo. Y otros, rostros curtidos por el sol y el trabajo, hombres que conocían el río como la palma de su mano y le temían con la misma intensidad. «¿Un jaguar?», preguntó Arturo escéptico, mientras caminaban a toda prisa por el sendero. «Elena, con todo respeto, el dolor puede jugar malas pasadas. Quizás era solo un capibara grande o un montón de ramas». «Eran ojos de jaguar», insistió ella, firme, «y estaba atrapado en un cepo, uno de esos de los furtivos». La mención de los furtivos hizo que un silencio tenso cayera sobre el grupo. Eran una plaga, hombres sin rostro que venían de afuera, dejando trampas mortales y llevándose las pieles más valiosas, sin respetar las leyes de la selva ni de los hombres. Cuando llegaron a la boca del diablo, el sol ya estaba más alto, arrancando destellos del agua turbia. El espectáculo era exactamente como Elena lo había descrito. La barca rota, un monumento a la tragedia, y en su corazón, la bestia negra inmóvil ahora, como si hubiera agotado todas sus fuerzas. El olor a herida infectada se mezclaba con la podredumbre del río. «Dios santo», murmuró Javier, sus ojos abiertos de par en par. El jaguar levantó la cabeza débilmente. Al oír sus voces, un gruñido ronco brotó de su pecho, una advertencia final y desesperada. Su flanco subía y bajaba con dificultad, y la pata atrapada en el cepo estaba hinchada y de un color horrible. «Está sentenciado», dijo Arturo con frialdad. «La trampa le ha destrozado la pata, y con esa infección lo mejor sería acabar con su sufrimiento. Un disparo y listo». Sacó de su cinturón una vieja pistola, un arma que usaba más para asustar a los ladrones que para otra cosa. «No», gritó Elena, interponiéndose entre él y el animal. Su pequeño cuerpo parecía frágil, pero su voz resonaba con una autoridad inesperada. «No lo matarás, le debemos una oportunidad. Está atrapado en la barca de mi marido, en mi barca». Los hombres la miraron, sorprendidos por su vehemencia. En el último año, Elena había sido una sombra, una presencia silenciosa consumida por el duelo. Ahora, frente a esa bestia moribunda, había vuelto a la vida con fuego en los ojos. «¿Y cómo piensas liberarlo, mujer?», replicó Arturo, bajando el arma regañadamente. «¿Acercarte y pedirle por favor que se esté quieto mientras le quitas el cepo? Te arrancará un brazo antes de que puedas parpadear». «Usaremos lazos», intervino Tomás, el viejo carpintero, que había estado observando la escena en silencio. Se acercó a la orilla, sus ojos expertos evaluando la situación. «Javier, tú eres rápido. Haremos un lazo corredizo, lo pasaremos por encima de su cabeza para inmovilizarlo. Mientras lo sujetamos, yo intentaré abrir el cepo con las tenazas, pero necesitamos distraerlo». El plan era riesgoso, casi suicida. Acercarse a un jaguar herido, incluso debilitado, era jugar con la muerte. Pero la determinación de Elena era contagiosa. Había algo en esa escena que trascendía la simple liberación de un animal. Era como si al salvar a esa criatura pudieran de alguna manera redimir la tragedia que había ocurrido en ese mismo lugar.
Javier asintió, su rostro joven y tenso, preparó una cuerda gruesa, sus manos moviéndose con la destreza de un pescador acostumbrado a lidiar con nudos y redes. Mientras tanto, Elena, ignorando las advertencias de los demás, comenzó a hablarle al jaguar en voz baja y suave. No eran palabras concretas, sino un murmullo tranquilizador, el mismo tono que usaba para calmar a los potros asustados en el establo de su padre cuando era niña. «Ya pasó, tranquilo. Todo va a estar bien, solo queremos ayudarte. Eres demasiado hermoso para morir aquí», decía una y otra vez. El animal, que había estado mostrando los dientes a los hombres, pareció reaccionar a su voz. Sus orejas se movieron, sus gruñidos se suavizaron hasta convertirse en un gemido lastimero. Sus ojos ambarinos no se apartaban de ella. Era como si reconociera en su voz la ausencia de amenaza, una compasión pura que no había encontrado en el resto de los humanos. La luz del atardecer teñía el río de un color anaranjado y sangriento cuando Elena regresó a su casa. El murmullo de los hombres se había apagado, dejando tras de sí solo el zumbido de los insectos y el peso del aire húmedo. Cada uno había vuelto a sus quehaceres, algunos con miradas de lástima, otros con una curiosidad malsana, y unos pocos, Elena lo sentía en la nuca, con una tensión que era casi una confesión. Su hogar, antes un refugio de amor y risas compartidas con Mateo, ahora parecía un mausoleo vacío. Las herramientas de él seguían colgadas en la pared, cubiertas por una fina capa de polvo. Sus botas de goma estaban junto a la puerta, como si esperaran que él saliera de nuevo hacia el río. Pero Elena ya no veía esos objetos con la punzada del duelo. Ahora eran reliquias de una guerra que acababa de empezar. Se sentó a la mesa de madera tosca, la misma donde Mateo y ella habían compartido miles de comidas, y desplegó la carta de nuevo. La luz de un candil de queroseno parpadeaba, haciendo danzar las sombras en la habitación. Releyó las palabras de su marido, absorbiendo cada detalle, cada nombre, cada ubicación que él había anotado con su caligrafía firme pero apresurada. La serpiente dorada. Así llamaban al consorcio ilegal que estaba desangrando la selva. Madereros, mineros de oro, traficantes de especies exóticas. No eran simples delincuentes, eran una empresa criminal bien organizada, con tentáculos que llegaban hasta la capital, hasta los despachos de hombres que vestían trajes caros y hablaban de progreso mientras firmaban sentencias de muerte para la tierra y su gente. Mateo lo había descubierto todo, había mapeado sus rutas, identificado a sus líderes locales y estaba a punto de entregar las pruebas a un periodista de confianza en la ciudad. Por eso lo habían matado. No fue un accidente en el río, fue una ejecución. El nombre que más resonaba en la carta era el de El Capataz, un hombre llamado Silvio Rojas. Elena lo conocía. Era el dueño de la serrería más grande de la región, un hombre corpulento y de sonrisa fácil, que siempre patrocinaba las fiestas del pueblo y hablaba de dar trabajo a la gente. Un pilar de la comunidad. Un asesino. La carta de Mateo lo señalaba como el coordinador de las operaciones en la zona, el que pagaba los sobornos y silenciaba a los que hacían demasiadas preguntas. Como Mateo. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, pero no era de miedo. Era una certeza helada. El peligro no estaba en la selva, con sus jaguares y sus serpientes. El verdadero peligro llevaba rostro humano, saludaba por las mañanas y se sentaba en la misma iglesia que ella. Sabía que no podía ir a la policía local. La carta de Mateo era clara al respecto. Varios oficiales estaban en la nómina de Rojas. Estaba sola. Pero entonces recordó la mirada del jaguar. Aquellos ojos de ámbar fundido no contenían malicia, sino una inteligencia antigua, una conexión con la tierra que los hombres como Rojas nunca entenderían. La bestia le había entregado la llave. Ahora le tocaba a ella abrir la puerta. Su primer paso no sería la confrontación directa, eso sería un suicidio. Mateo había intentado luchar con la ley en la mano y lo habían silenciado. Elena lucharía con las armas de la selva, el sigilo, la paciencia, el conocimiento del terreno. Al día siguiente, antes de que el sol despuntara, Elena ya estaba en pie. Se vistió con la ropa de trabajo de Mateo, que le quedaba grande pero le daba una extraña sensación de fuerza. Se calzó sus botas, recogió un machete afilado y una pequeña bolsa con agua y algo de fruta. No se dirigió al pueblo, sino que se adentró en la selva por un sendero apenas visible, que solo los lugareños conocían. Su destino era la cabaña de Ananqué.
Ananké era una anciana que vivía sola en el corazón de la selva, a varias horas de camino del pueblo. La gente la llamaba la bruja del río. Decían que hablaba con los animales, que conocía los secretos de cada planta y que podía ver el futuro en el humo del tabaco. Mateo la respetaba profundamente. Ella no es una bruja, Elena, le había dicho una vez. Ella es la memoria de este lugar. Escucha lo que la tierra le dice. Mateo había aprendido de ella gran parte de lo que sabía de la selva, y a menudo le llevaba medicinas o alimentos a cambio de su sabiduría. El camino era difícil, la humedad era asfixiante y el aire vibraba con los sonidos de miles de criaturas invisibles. Elena avanzaba con una determinación que nunca antes había sentido. El dolor de su pérdida se había convertido en combustible. Cada paso era un acto de desafío. Cada liana que apartaba era un golpe contra los hombres que le habían arrebatado a su marido. La cabaña de Ananké apareció de repente en un claro, como si hubiera brotado de la tierra. Estaba construida con madera y hojas de palma, rodeada de un pequeño huerto de plantas medicinales. Un hilo de humo ascendía perezosamente desde el techo. Al acercarse, una figura delgada y encorvada salió a recibirla. Ananké era más vieja de lo que Elena recordaba. Su piel era como un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, negros y penetrantes, parecían contener la sabiduría de generaciones. «Te esperaba», dijo la anciana con una voz que sonaba como el susurro de hojas secas. No había sorpresa en su tono, solo una resignación tranquila. Elena se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Cómo?» «El río me lo contó, y la selva llora a tu hombre. Era uno de los suyos», dijo Ananké, haciéndole un gesto para que la siguiera al interior de la cabaña. Dentro, el aire estaba impregnado del aroma de hierbas secas y humo de copal. Ananké le sirvió una infusión amarga en un cuenco de barro. Elena, sin dudarlo, bebió. El líquido caliente pareció calmar el nudo de rabia en su estómago. «Mateo guardaba un secreto», dijo Elena, yendo directamente al grano. «Lo mataron por ello, y ahora ese secreto es mío». Ananké asintió lentamente, sus ojos fijos en el rostro de Elena. «Los secretos son cargas pesadas, pesan más que el oro que esos hombres sacan de la tierra». Elena sacó la carta de Mateo y se la entregó a la anciana. Ananké no sabía leer, pero sostuvo el papel entre sus manos huesudas como si pudiera sentir la energía de las palabras escritas en él. Elena le resumió el contenido: la serpiente dorada, Silvio Rojas, la red de corrupción que estaba devorando la selva. Cuando terminó, un largo silencio llenó la cabaña. Ananké cerró los ojos. «Rojas», musitó. «Ese hombre tiene el alma podrida. Su codicia es un veneno que enferma la tierra. Le roba los árboles, le envenena las aguas, le roba a sus hijos». Abrió los ojos y miró a Elena. «Tú buscas justicia, pero la justicia de los hombres es lenta y a veces ciega. La justicia de la selva es diferente. Es paciente, pero siempre llega». «Ayúdame, Ananké», suplicó Elena. «Tú conoces este lugar mejor que nadie. Mateo confiaba en ti. Necesito saber cómo moverme, cómo observar sin ser vista. Necesito convertirme en un fantasma». Ananké estudió a Elena por un momento. Vio el fuego en sus ojos, la determinación que había reemplazado al dolor. Vio la sombra del jaguar detrás de su mirada. «La selva ya te ha aceptado. Yo solo te enseñaré su idioma», dijo finalmente. «Pero debes entender esto, niña. Cuando cazas a un monstruo, corres el riesgo de convertirte en uno. Debes mantener tu corazón limpio». Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en la aprendiz de Ananké. La anciana le enseñó a leer las huellas en el barro, a distinguir el canto de las aves que anunciaban peligro, a moverse por la espesura sin hacer un solo ruido. Le enseñó qué plantas curaban, cuáles mataban y cuáles podían crear confusión. Le enseñó a usar la arcilla para camuflar su olor y a pensar no como una mujer del pueblo, sino como una criatura de la selva. Elena absorbía cada lección con una intensidad febril. Su cuerpo, antes acostumbrado a las labores del hogar, se endureció. Sus manos se llenaron de callos, su piel se curtió por el sol y los arañazos. Su mente se agudizó. Por las noches volvía a su casa, pero ya no era su hogar, era su base de operaciones.
Sobre la mesa de Mateo extendió un mapa que él había dibujado y empezó a marcar los puntos que Ananké le había revelado: los campamentos madereros ilegales, las rutas secretas que usaban para sacar la madera y el oro, los lugares donde se reunían los hombres de Rojas. Comenzó su propia guerra, una guerra de desgaste silencioso. Por la noche se deslizaba como una sombra hasta los campamentos. No atacaba a los hombres, su objetivo era la operación. Usando el conocimiento que Ananké le había dado, saboteaba sus equipos: un poco de azúcar en un tanque de gasolina, un cable vital cortado en una motosierra, una herramienta crucial perdida en la maleza. Pequeños actos que acumulados causaban retrasos, frustración y pérdidas económicas. Los hombres lo atribuían a la mala suerte, a la incompetencia, a la selva que se defiende. Nunca sospecharon de la viuda silenciosa del pueblo. Una noche, mientras observaba uno de los campamentos desde la cobertura de unos helechos gigantes, vio a Silvio Rojas en persona. Había llegado en una camioneta lujosa que parecía fuera de lugar en medio del barro y los árboles caídos. Observó cómo Rojas gritaba a sus hombres, su rostro congestionado por la ira por los constantes problemas. Vio la crueldad en sus ojos cuando golpeó a uno de los trabajadores por una respuesta que no le gustó. En ese momento, el odio de Elena se cristalizó en un objetivo claro y afilado. No bastaba con desbaratar sus operaciones, tenía que exponerlo, tenía que destruir todo lo que había construido sobre la sangre de hombres como Mateo. Fue entonces cuando Ananké le habló de la orquídea fantasma. Era una flor legendaria, de una belleza casi sobrenatural, que crecía en un solo lugar, un cenote escondido en lo profundo del territorio más peligroso, un área que Rojas y sus hombres estaban despejando para una nueva mina de oro. La orquídea no solo era única, sino que también era sagrada a las tribus indígenas más antiguas de la región, las mismas que habían sido desplazadas o exterminadas por la avaricia de los colonos. Rojas no. El aire olía a tierra húmeda y a flores nocturnas, una fragancia que ahora era su hogar. Con una última mirada al oscuro remolino donde yacían los restos de la barca, Elena se dio la vuelta y comenzó el lento camino de regreso a su cabaña. Cada paso se sentía diferente. Ya no caminaba como una mujer quebrada por el dolor, sino con la certeza de quien pisa su propio territorio. Las raíces de los árboles parecían guiar sus pies, y el susurro de las hojas sonaba como un murmullo de aprobación. Al llegar a la pequeña construcción de madera, la luz de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en el interior. No la había dejado encendida. Un escalofrío, distinto al del miedo, recorrió su espalda. Era una alerta, un instinto afinado por semanas de soledad y peligro. Deslizó el machete de su cinturón, su peso familiar y reconfortante en la mano. Se acercó a la puerta entreabierta con la ligereza de un depredador, cada músculo tenso. La luz parpadeante revelaba una silueta sentada a su tosca mesa de madera. No la había dejado encendida. Un escalofrío, distinto al del miedo, recorrió su espalda. Era una alerta, un instinto afinado por semanas de soledad y peligro. Deslizó el machete de su cinturón, su peso familiar y reconfortante en la mano. Se acercó a la puerta entreabierta con la ligereza de un depredador, cada músculo tenso. La luz parpadeante revelaba una silueta sentada a su tosca mesa de madera. No era uno de los hombres de la barca, era alguien más delgado, inmóvil. Elena contuvo la respiración, preparándose para el ataque. Empujó la puerta con la punta del machete y entró en el círculo de luz. Sentado de espaldas a ella, había un hombre. Llevaba ropa de explorador, desgastada pero de buena calidad. Sobre la mesa, junto a la lámpara, había un objeto que hizo que el corazón de Elena se detuviera. Era el diario de Mateo, su diario de campo, el que siempre llevaba consigo, el que ella creía perdido para siempre en el fondo del río, junto a él. El hombre no se movió. Habló con una voz tranquila, una voz que no pertenecía a la selva, sino a una ciudad lejana. Lo encontré río abajo, hace semanas, dijo en un español pulcro, con un acento extranjero. Él hablaba mucho de usted. Decía que entendía el alma de este lugar mejor que nadie. Elena apretó el mango del machete, la confusión luchando contra su instinto de atacar. ¿Quién es usted?
El hombre finalmente se giró. Su rostro era surcado por la edad y la intemperie, pero sus ojos eran agudos, penetrantes. No eran los ojos de un buscador de oro o de un cazador furtivo. Eran los ojos de alguien que busca algo mucho más valioso. «Mi nombre no importa», respondió, su mirada fija en ella. Trabajaba con su marido. Mateo no estaba aquí solo para estudiar las orquídeas, Elena. Estaba buscando algo que aquellos hombres también querían, algo que creían que se había hundido con él en esa barca. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la pequeña cabaña. Luego, su mirada se desvió hacia el diario sobre la mesa y después de vuelta a ella, con una intensidad que la paralizó. La razón por la que el jaguar lo protegía no era solo porque Mateo fuera su amigo, continuó el extraño, su voz bajando a un susurro cargado de significado. Es por lo que Mateo encontró, y ahora está atrapado allí abajo con los restos de esa barca. Y usted, Elena, es la única que puede llegar hasta él. Las palabras del extraño resonaron en el aire espeso de la cabaña, cada una como un golpe de martillo sobre el yunque de la incredulidad de Elena. ¿Llegar hasta él? ¿Hasta qué? La barca era una tumba acuática, un amasijo de madera rota y recuerdos dolorosos. La idea de volver allí, de sumergirse en las mismas aguas que se habían tragado a su marido, era una tortura. Sin embargo, la mención del jaguar, la mirada seria del hombre y sobre todo, la sensación persistente de que la muerte de Mateo había sido algo más que un simple accidente, la mantuvieron anclada en su sitio. ¿Qué encontró?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro que luchaba por abrirse paso entre el zumbido de los insectos y el latido de su propio corazón. El hombre, que se hacía llamar Silas, no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, observando cómo las últimas luces del día teñían de naranja y púrpura el dosel de la selva. Algo antiguo, algo que no pertenece a nuestro tiempo. Mateo lo llamaba el corazón de la serpiente. No es una joya, Elena, es otra cosa, una fuente de vida según las leyendas locales. Creía que podía revolucionar la botánica, la medicina, pero otros solo vieron en ello poder y riqueza. La mente de Elena giró, tratando de conectar los puntos, los cuadernos de Mateo llenos de extraños diagramas de plantas que no existían, sus murmullos sobre ciclos de floración imposibles, su obsesión con aquel rincón olvidado del río. Todo empezaba a encajar en un mosaico terrible y fantástico. Los hombres que la habían atacado no eran simples ladrones, buscaban lo mismo que Silas. ¿Y por qué yo?, insistió ella, aferrándose al mango del machete como si fuera su única conexión con la realidad. ¿Por qué soy la única que puede llegar hasta él? Silas se volvió, su rostro serio bajo la luz mortecina de la lámpara de aceite. Porque el corazón está protegido, no por cerraduras o trampas, sino por la propia selva. Responde a una sintonía. Mateo la encontró. Pasó meses aquí, no solo estudiando, sino conviviendo con este lugar. Se convirtió en parte de él. El jaguar lo sabía, y el corazón también. Se hundió con Mateo, pero su esencia quedó ligada a lo último que él amó con toda su alma. La mirada de Silas se clavó en ella, cargada de una verdad ineludible. Está ligado a usted, Elena, a su recuerdo en la mente de Mateo. Solo alguien que él amara puede acercarse. Para cualquier otro, las aguas se vuelven veneno, las corrientes un lazo mortal. Es una protección tan antigua como el propio río. La revelación la dejó sin aliento. No era una simple misión de rescate de un objeto, era un viaje al epicentro de su propio duelo, un desafío que mezclaba la ciencia de su marido con el mito más profundo de la selva. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago, pero ahora ardía junto a él una nueva llama, la de la determinación. Si había una pizca de verdad en las palabras de Silas, entonces, en el fondo de ese río, no solo yacía el legado de Mateo, sino también la respuesta a su muerte. Al amanecer, guiada por Silas y con la sombra silenciosa del jaguar moviéndose entre los árboles a su lado, Elena regresó al lugar del naufragio.
Las aguas del río estaban quietas, oscuras, ocultando sus secretos. Silas le entregó una pequeña bolsa de cuero impermeable y una cuerda resistente. El objeto está dentro de un cofre de metal que Mateo diseñó. Es pesado, estará atrapado en la cabina de la barca, le instruyó, su voz tensa. Yo vigilaré desde aquí, no tenemos mucho tiempo antes de que los otros regresen. Elena respiró hondo, el aire húmedo llenando sus pulmones. Se deslizó en el agua, el frío inicial un shock que rápidamente dio paso a una extraña calma. Tal como Silas había dicho, la corriente parecía amainar a su alrededor, las aguas turbias aclarándose ligeramente a medida que descendía, siguiendo la cuerda anclada a un tronco en la orilla. Los restos de la barca aparecían como el esqueleto de una bestia dormida. El corazón le martillaba contra las costillas, cada burbuja de aire una cuenta atrás. Empujó la puerta destrozada de la pequeña cabina y allí estaba. Un cofre metálico, cubierto de limo y enredado en plantas acuáticas, acuñado bajo una viga rota. Con un esfuerzo sobrehumano, tirando y removiendo, logró liberarlo. Era pesado, pero manejable. Mientras lo aseguraba con la cuerda para que Silas pudiera izarlo, sus dedos rozaron algo grabado en la tapa, oculto bajo el fango. Limpió la superficie con la mano, la curiosidad superando la urgencia. No era un patrón decorativo. Eran letras, grabadas toscamente, como si hubieran sido arañadas con prisa. El nombre de su marido, Mateo, y junto a él una sola palabra más, una palabra que no tenía ningún sentido allí, en medio de la selva, una palabra que congeló la sangre en sus venas y detuvo el aire en sus pulmones. La palabra era Antártida.